otra jornada de medios mexicanos, de esas que pueden volver locos a los observadores internacionales. Respetan el resultado, anuncia Reforma, como lo más destacado de la contienda por la candidatura del PRD al gobierno del DF, pues asumiendo que lo normal aquí es que no se acepten los resultados de los procesos políticos. Y para enloquecer más a los observadores de fuera, pues Milenio desmiente la cabeza de Reforma con la suya, que dice Barrales patalea, mientras Crónica de plano dice que Barrales desconoce el resultado. ¿Y qué tal esta otra cabeza? La PGR no será usada como arma electoral contra el PRI. Fíjese, con variaciones sobre la misma idea, pues así titulan 10 diarios de hoy las declaraciones de la procuradora, como si fuera algo extraordinario, es decir, como si lo ordinario fuera el uso de la procuraduría con fines electorales. ¿No será? Y México sale otra vez mal en la agenda global, con un reportaje del semanario británico The Economist titulado Congreso de Siesta, en el que nuestros legisladores parecen como los más flojos y casi los más caros, salvo Brasil, de América Latina. Pero es viernes de cultura mediática y aquí nos va mejor, con una reseña espléndida en el New York Times sobre la película mexicana Mis Bala, de Gerardo Naranjo, misma que lamentablemente quedó fuera en el penúltimo corte del Oscar a Mejor Película Extranjera. Y tenemos el regreso de Anonymous, con su ataque al FBI por cerrar la página de descargas gratuitas Mega Upload. También ataca al Departamento de Justicia de Estados Unidos y algunas instituciones del espectáculo. Y el apagón de protesta de Wikipedia a la cabeza de miles de sitios web se anotó un primer éxito. El autor de la iniciativa antipiratería, conocida como SOPA, la retira y no dice para cuándo regresa. De esto y otras cosas hablaremos hoy en esta nueva emisión de la Agenda Pública, el programa de Foro TV para discutir con usted sobre lo de hoy en los medios y en los procesos de comunicación. Estamos en vivo. En la pantalla están las direcciones de Twitter y del Facebook para que aporte sus ideas a este espacio de discusión de los medios y los procesos de comunicación. Recuerde, los medios proponen los temas a discusión, pero ustedes disponen de qué debatir. Yo soy José Carreño Carlón y para analizar los temas de hoy está el equipo en pleno de la Agenda Pública. Fíjense, la maestra Gaby Barkentin. Buenas noches, Gaby. Fíjate, muy bueno eso. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Pepe. Y fíjense, el maestro Mario Campos cerrando una semana gloriosa. Mario, buenas noches, Mario. Buenas noches, fue su cumpleaños el miércoles. Buenas noches. Pero además lo consagró el tribunal. Entrevistado al candidato a gobernador, entonces tal vez sea hoy la última vez que veamos porque de aquí portadas y las diferentes versiones de un mismo hecho. Solamente aquí se puede encabezar una nota que dice: en el resultado avalan a Mancera. Así lo anuncia Reforma como lo más destacado del proceso interno del PRD en el DF, pues asumiendo que lo normal aquí es que no se acepten los resultados de los procesos políticos, Gaby. Sí, de hecho esta semana he tenido la oportunidad de estar trabajando con algunas personas que vienen de otros países. Y seguramente los ven como hoy marcianos, estábamos comentando, ¿no?, un poquito ese tema y entonces me preguntaban justo sobre esa portada, ¿no? Decían, a ver, pero ¿por qué dicen respetan los resultados? Que lo normal es que no respeten los resultados. Pues sí, por lo menos así lo consigna la prensa. Pareciera que lo normal es que no se respete, no se hundió el barco. Exacto. Fíjense qué notición. Sí, digo, pues que se hundiera sería la nota. Sería la nota. Pero aquí la nota es que respetan lo normal, el resultado. lo que sería normal en cualquier parte. Digo, sabemos por qué, obviamente, y sabemos sí, que claro, había toda una posibilidad, bueno, hay, digamos, toda una serie de negociaciones, pero sí, si viniera alguien de fuera completamente y nos ve, yo creo que sí diría, bueno, es un mundo al revés, ¿no? Sí. Ahora, dentro de lo extraño que resulta la historia, hay un elemento que me parece muy positivo, lo platicábamos antes, Pepe. Sí, lo discutimos todo esto mismo en Radio Ibero. La expectativa que generó el proceso de selección interna del PRD es de llamar la atención, porque ayer los medios, la cobertura, transmisiones en vivo, las redes sociales también pendientes de tanto del resultado como de las posibles reacciones,
Y en ese sentido hay una expectativa casi de resultado de la elección para jefe de gobierno cuando solamente es la elección de candidato al Distrito Federal. Sí, Se parecía entiende, es que el hubiera ganado partido. la elección para gobernar Sí, el Distrito cosa Federal, que no han ¿verdad? logrado los otros partidos. Es decir, él había dicho que va a una elección abierta, por ejemplo, pero pues no hay mayor expectativa en el sentido de que se espera que Es que el camine PRD Beatriz en el Paredes. DF, Mario, se parece a lo que era el PRI en toda la República. Ujú. En cuanto salía el candidato del PRI, se le daba ya por hecho que era presidente. Sí. Entonces aquí está pasando lo mismo. Son tantos Parecería- años de poder, de control en el Distrito Federal del PRD, que ya pues el candidato Y la se manera da en por que hecho se que va a ser colocó el tema, ¿no? El gobernante. debate interno y que si Pero, y es Mancera que y yo a que eso si le Barral, agregaría también que estamos más acostumbrados en los últimos años a fracturas dentro del PRD. También, ¿no? esa es decir, la otra. A que en realidad todo el Y a tiempo que se no están respeten los rompiendo y a resultados. que no respeten los resultados. Los constitucionales y los Yo internos. creo que lo que hemos visto en los últimos meses de parte del PRD y sus grupos, los partidos, es que realmente han hecho un gran esfuerzo por tratar de por lo menos salir a cuadro diciendo vamos a respetar el resultado, ¿no? Sí vamos juntos, que eso en sí me parece que es un mensaje importante viniendo de quienes normalmente viven absolutamente fracturados, sobre todo, insisto, en los últimos años. Así tal vez se puede entender un poquito más Claro, que porque tengas sean que noticias. lo Pero tengas que decir, a pesar porque de noticia, ese ¿no? esfuerzo que dices, porque aparezca eso, está para en lo que ser más a los análisis, todo lo contrario y el Universal además agrega que Barral la falta la falta de resolución a las irregularidades. mucho con la cultura o la práctica de los medios de buscar el conflicto y de que el conflicto es la nota, pues que es un valor noticioso en todos lados. Pero un poco la cobertura, por ejemplo, del debate panista de hace unos días, que el abucheo de los medios fue generalizado y el reclamo pues de propuestas o que no dijeron, aquí no se pelearon, no fue debate, no le entraron entre yo no el conflicto, queremos que se pongan de acuerdo, pero lo cierto es que el consenso y la falta de conflicto Pero más fíjate, noticioso, es que yo es que no estaría tan de acuerdo contigo, Mario, porque creo que, por ejemplo, en el caso del debate no vimos el consenso y la falta de conflicto, vimos más bien tres que no se tocaron, es decir, y tres que más bien ni se voltearon a ver y que ni siquiera parecía consenso y falta de conflicto, sino parecía simplemente me dijeron que no te pegara y por lo tanto no te voy a pegar, y entonces era totalmente artificial. Lo que estamos viendo tal vez de este lado, y tal vez más bien ahí pues, podemos tomar al señor Vicente Fox que decía no lean la prensa, es malísimo, porque más bien lo que estamos viendo es, claro, es un abanico, ¿no?, de las portadas, en donde también están las agendas, ahí sí las agendas de los propios medios, sin duda, en donde alguno quiere resaltar, digamos, que si la Barral le sigue pataleando o no, o si hay un consenso, o si se respetaron, pero más bien ahí salen también las agendas mediáticas. Es el caso precisamente de Crónica, ¿no?, que coloca la siguiente portada, dice Mancera es el ganador, Barrales no lo reconoce, de plano ya tenemos la falta de reconocimiento. Y lo que dice Gaby es muy interesante en el sentido de que los medios no reflejan la realidad, no pueden hacerlo, ni deberíamos exigirle que lo hagan. Construyen discursos de la realidad y fíjense que ningún miente. ¿No? Sí. Porque dice Reforma, ¿cómo dice? No... Y se respetan resultados, avalan a Mancera. Es un discurso de la realidad que no miente, porque unos efectivamente respetaron el resultado, pero tampoco mienten los que dicen que Barrales patalea o que Barrales desconoce. Son discursos diferentes, cada quien con un ángulo diferente. Interesante la jornada, ¿no?, que lo hace como mucho más, como, a ver qué van a decir, nada más dice Mancera, el candidato de las izquierdas para el GDF, como diciendo, ya luego vemos. Pero además, curiosamente, en contraportada, no en la portada, el periódico de la izquierda. En términos generales, la cobertura de la jornada en este proceso ha sido muy interesante. Ahora que mencionas esta presencia en la contraportada, el momento en el que declina, por ejemplo, Carlos Navarrete por Alejandra Barrales, que uno pensaría que era un tema relevante en el proceso interno, no fue ni portada ni contraportada. Es decir, hablando de las agendas que decías de los medios, y de las preferencias, hay otros que el despliegue de Mancera no es de hoy, que llevaban muchos días en la cobertura y había una expectativa, digamos,
casi faltó que abrieran la champaña con el triunfo de Mancera, ¿no? Ahí tal vez, y no sé si ustedes lo han visto en algunos o lo han escuchado en radio o incluso en tele o lo que sea, pero siento los medios un poco más equilibrados, bueno, no sé si equilibrados, un poco menos estridentes, mejor por decirlo así, a que lo que por ejemplo está pasando en los foros, en internet o en las redes sociales, ¿no? Sí. Hoy por ejemplo veíamos a aquel segmento que se identifica más o se identificaba más con el ala más radical, por ejemplo Andrés Manuel López Obrador, hoy muy traicionado, incluso diciendo que ya Andrés Manuel López Obrador ya no es lo mismo, ¿no? Ya muy activos incluso en descalificar todo el proceso. Y eso creo que todavía, por lo menos yo no lo he visto tanto en los medios, pero ¿no? a lo mejor es que no estamos contando bien lo que está pasando abajo. A lo mejor, es decir, claro. No ¿sí? sé si es porque somos moderados y mesurados y qué bueno, o porque no estamos entendiendo incluso el gesto de Barrales, porque este asunto del berrinche y el pataleo no necesariamente refleja lo que está pasando en un partido en donde es una corriente, digamos, que no es la tradicional del PRD, que es la de fue Mancera. en segundo lugar finalmente. Claro, y que tiene un capital no propio, porque no fue la que quedó en cuarto o quinto, es decir, no es testimonial su candidatura. Pero en este asunto del pataleo y el berrinche, como que minimizamos otra vez, quizá porque tampoco estamos entendiendo qué está pasando en el fondo. Totalmente como lo insistió Manuel Camacho al presentarnos, casi prácticamente todos, salvo Noroña, le ganan a la aspirante del PRI en este momento en números, ¿no? Es decir, no es cualquier cosa ninguna de esas candidaturas, casi cualquiera de ellas puede ganar. Es muy buen punto lo que haces, tal vez no estamos leyendo los medios, lo que tendríamos que estar leyendo. Y quizá, ampliando un poquito lo que dices, esta crítica de los más duros, fieles a Andrés Manuel, es el costo del movimiento amoroso, es decir, lo que estamos viendo es un Andrés Manuel que en el ánimo de bajar sus negativos ya se reconcilia con los empresarios a los que dice que nunca les dijo las cosas que siempre pensamos que les decía. Se está moviendo al centro. Qué propio es Mario. Es muy propio. Bueno, pues un hombre bien, pero vamos a ver, porque ya maduró, porque ya llegó a la edad. Acuérdate que Mario, amigo, es una buena persona. Pero vamos a ver, quizá la apuesta de Andrés Manuel es que esos duros de todos no se van ni con el PRI ni con el PAN. ¿Quién sabe? Vamos a ver. Muy bien, pues nos vamos a ir a un corte para seguir con estos temas que ocupan las conversaciones y las discusiones públicas. Eso es la agenda pública, las pláticas de usted. Volvemos. Las marcas de acné no se llaman cacarizos, son cicatrices que pueden restablecerse. Los expertos de Cicatricure desarrollaron el primer resanador facial grado farmacéutico, especializado en cicatrices de acné, 8 veces más eficaz que cualquier otro. Empieza a ver resultados desde la tercera semana. La nueva cara de la tecnología, Cicatricure resanador facial. A los héroes no les vale su vecino. A los héroes no les vale su país, tu país. Este es nuestro homenaje a los héroes mexicanos, a esos que tienen el valor y no les vale. Porque el triunfo es para los que lo buscan. Participa en Ganagol. Arma tu quiniela y demuestra todo tu conocimiento. La bolsa acumulada de Ganagol podría ser tuya. Recuerda que también puedes llenar tu quiniela por internet. Es fácil, cómodo y seguro. ¿Y tú ya le hiciste? Ganagol. Menos partidos, más fácil. El rostro de América Latina ante el mundo, a través de la mirada de Andrés Oppenheimer. Cuando las parejas cambian en sintonía, el matrimonio funciona y las parejas continúan. ¿Hay que asumir las pérdidas en el matrimonio como en la economía? Oppenheimer presenta, sábados, 11 de la mañana, Foro TV. Aquí nos vemos. Para la gente, partidos y políticos son una misma cosa. Una pesada carga que arrastran todos los días. Es tiempo de volver a empezar. Es tiempo de hacer más que política. En Nueva Alianza, pensamos diferente. Trabajamos diferente. Nueva Alianza, hacemos más que política. Había una vez un padre que se encontraba lejos del Distrito Federal y de su familia. Un día, con emoción recibió un mensaje que le decía: tanto tu amor como tu voto no tienen fronteras.
Tú como él, descubre el poder de romper las barreras. Si eres chilango y vives en el extranjero, regístrate antes del 15 de marzo de 2012 en www.votachilango.org.mx y cuida de los tuyos. Juntos, IEDF y ciudadanía. Desde hace más de 10 años, en el Tribunal Electoral del Distrito Federal, nos hemos capacitado para que en este 2012 cuentes con una institución sólida y confiable que resolverá las impugnaciones que se presenten en las elecciones para jefe de gobierno, diputados y jefes delegacionales. Nuestro compromiso con la transparencia garantiza sentencias imparciales y apegadas a la ley. Nos modernizamos día con día a fin de mejorar el contacto con la gente. Tribunal Electoral del Distrito Federal. Certeza y garantía a tu voto. Está comprobado que si tienes mala circulación, las medias y calcetines comunes te pueden causar varices. Nadie sabe tanto de varices como Goicoechea, que hoy presenta los nuevos goicotines para hombre y mujer, los únicos que previenen las varices y reducen las que ya tienes. Comprueba que la circulación es más ágil con goicotines. Cambia hoy tus calcetines por los nuevos goicotines que solo se venden en farmacia. ¿Sabías que por menos de 1 kilo de tortilla tú podrías ser millonario? Así es, con menos de 4 pesos envías un mensaje a la palabra yo al 41111 ¿y qué crees? Te puedes hacer millonario, te lo estoy regalando yo y Televisa. Así es, 1 millón de pesos enviando un mensaje de texto con la palabra yo al 41111. Quizá tú no lo notes, pero un alto porcentaje de infecciones vaginales provocan mal olor. Este es uno de los primeros síntomas y las personas que te rodean lo perciben. Si notas un olor inusual, puede tratarse de una infección vaginal. Un jabón no basta. Usa Lomecan, con el activo que más especialistas recomiendan para aliviar infecciones vaginales en pocos días. Lomecan, el de las niñas bien. El último paso de la marcha al Super Bowl. 2 guerreros del emparrillado. Eli Manning, ganador de un anillo de campeón, contra el renovado Alex Smith. Yarda a yarda se juegan un boleto al Super Domingo. Gigantes, San Francisco, la final de la Conferencia Nacional. Domingo, 5:30 de la tarde por Foro TV. Y estamos de regreso y están también estas cabezas de que también de colección, de que la PGR rechaza someterse a presiones partidistas y no será un arma electoral contra el PRI. Y fíjese, con variaciones sobre la misma idea, hay 10 cabezas de notas informativas diciendo más o menos lo mismo. Incluso el secretario de Gobernación salió a rechazar el uso político del combate al crimen organizado. Y la oferta del no uso político de la persecución de los delitos, pues se toma como algo extraordinario, como si lo ordinario fuera el uso de la PGR con fines electorales otra vez, ¿no? Oye, maestro, yo creo que, y podemos anunciarlo de una vez, que hay muchos que deberían de tomar el curso que tú das, el primer curso introductorio del laboratorio de comunicación pública, finalmente, ¿sí? Porque es eso, porque es lo que dices, empiezas diciendo que no, es porque en el fondo es que por sí, supuesto, ¿no? O que siempre ha sido que sí y ahora la excepción es que no. Pues en el momento que dices no se va a usar la gente lee, claro que se va a usar. Exacto, claro que se va a usar. Es entonces, que al lado de esas cabezas están las columnas que dicen, ya van sobre el gobernador fulanito, ya van sobre el otro. Pero no se va a usar. No se va a usar, no va a tener fines electorales, ¿no? Ahora, esa cabeza, por ejemplo. Esa cabeza, es curioso que digamos cabezas en un discurso, pero bueno, pues digamos, sí, pero son cabezas. Pero esas cabezas nace, digamos, de una pregunta del reportero, porque hay veces que tampoco conocemos cómo se construye la información. Si llega el reportero y le pregunta al funcionario, y eso también se ve en los entrenamientos, por ejemplo, de manejo de medios, si le preguntan, que no han ido a entrenamiento, porque si hubieran ido no hubieran usado el bueno, pero la pregunta que a veces siembra el reportero es, ¿van a utilizar a la PGR para golpear a los rivales? Esperando que la respuesta, pues no puede ser que sí, es no. Y en el momento que te dice que no, ya tienes tu cabeza. Ya tienes tu cabeza. No usaremos la PGR. Porque no están bien preparados para contestar con un discurso que no use el no. Bueno, pero plantearlo en otros términos. Pero en tal caso también, aquí estarían fallando las dos partes. Y por un lado las fuentes, al decir no, es decir, no lo usaremos. Pero luego de parte de los medios, algunos lo que hacen es que entrecomillan o ponen en cursivas este tipo de expresiones para un poco hacer la crítica o editorializar. Pero en muchas ocasiones no, también te lo ponen como una afirmación, y entonces estamos ambas partes estamos dando por sentado que no. Y tenemos que, un poco como audiencia, a veces parece un asunto de minucia. Sí, pero no lo es, pues.
porque un poco como audiencia hay que aprender a ver cómo se construye la información que luego nos presentan. Hace poco tuvimos una de las secretarias de Marina diciendo, es cuestión de tiempo que caiga el Chapo, por ejemplo. Sí. Y lo que dijo fue, ¿va a caer el Chapo alguna vez? Y la respuesta fue, pues alguna vez caerá, es cuestión de tiempo. Pero no era una promesa o una expectativa, digamos, la que se estaba generando, aunque la nota sí provocaba ese efecto. Entonces son interesantes de pronto esas cabezas y por supuesto termina generando esta idea de que sí se va a usar, ¿no? Por supuesto. Al final esa es la percepción. Pues. Que se va a usar y sobre todo ya en una lectura gramatical nos están diciendo que lo normal es que se use, puesto que ahora no lo voy a usar, ¿no? Es decir, como no voy a hacer uso político hoy. O sea, además, que siempre se ha hecho. Y eso contrasta además, y volvemos a lo mismo que decías tú al principio, Pepe, bueno, los medios finalmente están construyendo pues la realidad también en la que vivimos, contrastas con ello. Si tú no supieras que sí se usa de esa manera la justicia, bla, 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 pues entonces obviamente te reirías, pero lo contrastas con la realidad, claro. Entonces más bien dices, es creíble, no, claro. Oculta todo lo que sí está sucediendo. Ahí está eso que hemos hablado mucho también de Humberto Eco, la decodificación aberrante. Claro. Es decir, si dicen no lo voy a usar, pues la gente dice, pues es obvio que lo va a usar, porque claro. Lo está haciendo con sus propios códigos, ¿verdad? Con sus propias experiencias del uso del uso político de la persecución de los delitos. Y bueno, vamos a pasar ahora a la agenda global, y México sale otra vez mal en la agenda global con este reportaje de Siesta Congress, el Congreso de Siesta del semanario de Economist, y se refiere al Congreso mexicano, y se dice que este Congreso pues es de los más flojos de América Latina, culpa a los legisladores mexicanos de frenar el avance, que las reformas que ha promovido el presidente Calderón. Esa caricatura que tiene esta nota es bastante buena, la reproduce Animal Político con unas fotos también bastante criminales de legisladores durmiendo. Sí. Es realmente devastador, ¿eh? Es devastador. El reportaje es muy bueno. Porque viene de fuera, además, claro. Eso siempre, porque aquí se ha dicho mucho, luego están las fotografías, duele más, ¿no? Claro. Incluso recordemos, no me acuerdo si fue el propio Luigi de Garay o quién fue que todavía cuando estaba en la Cámara una vez tuiteó una foto de otro legislador dormido y que luego la retomó no sé quién más. Entonces, bueno, eso como que internamente lo hemos comentado en muchas ocasiones. Pero yo retomo varias cosas. Bueno, uno obviamente es The Economist, cómo está escrito, pero de veras es muy duro porque es lo poco que se trabaja, lo mucho que se cobra, y luego dice incluso que cuando se trabaja, lo más que se hace es subir a la tribuna para tomar la tribuna y para obstaculizar cualquier discusión, y lo que viene, si ustedes quieren, a veces está un poco radical, pero muy bien escrito. Y la reacción también interesante. Los que hemos estado tuiteando hoy el artículo, pues la respuesta de la gente es, claro, eso es lo que vemos todo el tiempo, sí es cierto, ¿no? Es otra vez, y si vamos otra vez a la evaluación de los legisladores y de los partidos políticos, están en los lugares más bajos, junto a las policías. Y no es de gratis, ¿no? Ya, Carlos, son datos duros, y el problema fundamental es que ya como que hemos interiorizado esta idea de que así es el Congreso, y ya tampoco le exigimos que sean las cosas de manera diferente. Aquí hemos hablado, por ejemplo, del tema de las reformas. Alberto Bello, cada vez que está aquí, recuerda el asunto de las reformas pendientes, en un sentido o en otro, pues. El tema de la reforma laboral, por ejemplo, la que se propuso o una diferente. Pero tenemos periodos de receso larguísimos, donde hay 4 meses donde no se trabaja, y puede estar, quizá uno de los casos más graves y hasta yo diría criminales que tuvo en un momento fue, se aprobó por ejemplo en la Cámara de Senadores el tema de ley de trasplantes de órganos, la que depende de la vida de personas, y como se atravesó el periodo hasta el siguiente fue cuando se retomó en la Cámara de Diputados. Sí, ese tipo de negligencia que damos por descontado. El humor inglés, ¿no? Es muy bueno, porque dice, bueno, no importa que no terminen ahora, ya al fin ya viene las vacaciones de verano, empiezan en abril y terminan en septiembre. Exacto. Sí, no se desesperen. Es muy bueno, pero sí es devastador. Léanlo, se lo recomendamos. Es tremendo, mucho. ¿no? Bueno, pero hoy es viernes de cultura mediática y está rica la agenda de cultura mediática, y en este ámbito pues no nos va tan mal con la reseña espléndida de Manola Dargis, la crítica de cine del New York Times. Es muy buena la crítica que le hace a la película mexicana Miss Bala, Miss Bullet, le traduce a sus lectores, ¿no? De esa película de Gerardo Naranjo, que se quedó lamentablemente en el camino, llegó a la antesala del Oscar a la mejor película extranjera.
Pero hoy se estrena con muy buenas perspectivas en Nueva York y Los Ángeles, con un aviso que dice que los menores de 17 años vayan acompañados, porque es muy violenta, ¿no? Es muy violenta justo porque además es una película que apuesta, no diría por el silencio como The Artist, como el artista, pero sí es una película que apuesta menos al diálogo y más a lo que está sucediendo, ¿no? Incluso tienes muchos momentos en donde es realmente la acción en pantalla más que lo que se habla, y eso la hace justo todavía más violenta, porque estamos muy acostumbrados a las violencias explícitas, ¿no? De los insultos y de no sé qué, y hay momentos en la película que de veras se va desarrollando así como arrastrándose frente a nosotros una violencia terrible de lo que está sucediendo, ¿no? Vale mucho la pena verla si no la han visto de verdad. Lo dice esta reseñista, esta crítica de New York Times, es muy buena, lo exalta porque dice, pues un producto muy mexicano, dice, es una gran película de acción que combina la tensión de las películas de acción con las lágrimas de una telenovela mexicana, que es bonito, ¿no? Es decir, porque efectivamente te conmueve mucho la película por estas escenas. Y el otro tema que es muy importante desde el punto de vista de la comunicación, la proximidad, la cercanía, porque dice esta mujer, esta crítica, dice, bueno, podemos ver estas tensiones, hace una muy buena comparación con ¿cómo se llama? Gomorra, la película de Nápoles. Dice, pero la de Nápoles la vemos de lejos, pero Tijuana está demasiado cerca, entonces nos llega el terror de una manera muy cercana y muy entrañable, porque ha hecho muchos elogios también. Pero fíjate que yo creo que también lo cercano, y lo apunta también en esta crítica, lo cercano es porque otra vez, como se va al drama humano, aunque obviamente hay un contexto, que tal vez es un contexto muy local, por supuesto, pero se va al drama humano, y eso te lo hace más cercano, porque en el fondo el miedo, ¿no? El terror frente a lo que está sucediendo, lo puedes extrapolar muy fácil a otras situaciones, aunque no estés viviendo directamente lo que ahí sucede, como tal vez otras historias u otras películas que sí son demasiado contextuales, muy buenas también, pero son demasiado contextuales. Entonces, bueno, a mí me dio gusto también. A mí también me dio mucho gusto, y las comparaciones que hace, pues pone a este producto del cine mexicano en competencia con los productos más exitosos del cine internacional de estas características, con estos contenidos. El trabajo es excelente también en la cosa esta de describir la situación mexicana, ¿no? Es decir, cómo vincula a realidades mexicanas, incluyendo la Miss Sinaloa esta que alguna vez fue detenida con unos chavos, ¿no? Y pone el nombre de la detenida, cómo se trató en la prensa mexicana, cómo se trató en la prensa norteamericana. Es un tratamiento, realmente yo se los puse de ejemplo a los niños que estudian comunicación, muchos de ellos van a cine, empiecen por leer esto y por hacer buen periodismo cinematográfico para que conozcan antes de pretender hacer una película, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, y vamos a seguir en cultura mediática, y aunque el Congreso norteamericano ya aplazó sin fecha la legislación antipiratería, pues de hecho el autor de la iniciativa pues la retiró, ¿no? Que esta iniciativa, que según esto atentaría contra las libertades informativas, pues de todas maneras tenemos esta otra noticia de cultura mediática. El FBI clausuró este sitio de descargas gratuitas, pues muy concurrido por todos los chavos también, Mega Upload, por presunta piratería. Arrestó a 4 de sus ejecutivos. Está lleno de imágenes la prensa internacional sobre cómo tomaron en su casa este dueño de este sitio, y esto desató el enojo de Anonymous. Otra buena nota de cultura mediática, es un grupo de hackers y ciberactivistas, inhabilitó las páginas de internet del Departamento de Justicia, volvió al ataque de la industria de música de Estados Unidos, la Asociación de la Industria de Cine de Estados Unidos, Universal Music y todo, ¿no? Quizá esta semana, no sé si coincida, Gaby también, la vamos a recordar en unos años como un punto de clave como para entender la época que estábamos viviendo, porque se ven muchos fenómenos de manera simultánea. El debate que crece sobre el tema de la libertad de consumo y de circular información, y que si yo compré algo lo pueda compartir con alguien más, frente al intenso debate sobre la protección de los derechos de autor y la viabilidad de muchas industrias, porque no solamente es el autor, sino es el distribuidor y todos los que están en medio en la cadena. El tema, por supuesto, de los grupos estos, como los Anonymous,
con una capacidad de desafiar a la FBI, al Departamento de Justicia y a empresas de este tamaño, que nos recuerdan que hay una guerra donde las estructuras son no necesariamente movimientos definidos con estructuras rígidas, sino que hemos platicado más llamados a la participación con software donde se van sumando diferentes actores, ¿no? Entonces, más allá, y por supuesto el gesto de tener una iniciativa en el Congreso, que tenía también en el aval de actores de poder, con una capacidad de cabildeo muy interesante. Entonces, creo que a la distancia habrá que poner perspectiva sobre todo lo que pasó en este campo, ¿no? Buena semana, riquísima, Gaby. Sin duda, y yo creo que nada más cerraría con lo siguiente. Creo que esto pone otra vez en evidencia que se necesita de veras pensar en otro modelo, porque no vamos a poder seguir con estas guerras, ¿no? Porque finalmente vas a poder bajar un sitio, te van a seguir atacando, pero eso no va a solucionar el problema. Es decir, si no se logra de veras un nuevo modelo de negocio para la industria del contenido, pues bueno, nos vamos a seguir destruyendo. Y un modelo que respete a todos, ¿no? A los consumidores y a los productores. Y a los autores, y a los autores, y a la propiedad intelectual. Exacto. Muy bien, pero se nos acabó el tiempo de este cierre, de este fin de semana. Muchas gracias, Gaby, muchas gracias, Mario. Muchas gracias a ustedes por discutir los medios con nosotros. Nos vemos en la agenda pública del próximo lunes. Los invitamos a que continúen con Gil Begovich. Buenas noches y buena suerte.